Ok. Buenos días y bienvenidos a planalbistec.com. Amigos, la vida es un rebusque constante y aquí en Plan Albistec el rebusque es necesario. Amigos, en este video vamos a hablar del rebusque y todas las ventajas que tiene. No mentiras, en este video vamos a reparar esta olla arrocera, una falla muy común que tienen este tipo de electrodomésticos. Esta falla es recurrente en algunos electrodomésticos que traen un tipo de protección mediante un fusible térmico que lo que hace es proteger el aparato de un posible de un posible sobrecalentamiento y evitar así riesgo de incendios, etcétera. Más que todo es un fusible térmico de seguridad que traen muchos electrodomésticos hoy en día, actualmente. Más que todo para la parte de seguridad, pero he notado que últimamente están fallando mucho. Están calculando estos fusibles térmicos que quedan muy ajustados a la temperatura de funcionamiento del aparato en cuestión. En este caso, esta olla arrocera, que a pesar de que está casi nueva, está nueva, y esta falla también la he visto en planchas y en licuadoras. Que bueno, puede suceder también que haya habido una sobretensión, una fluctuación en la red eléctrica que haya hecho que se haya disparado el fusible térmico. También puede ser. Bueno, primero vamos a estar seguros, a localizar que la avería se debe al fusible térmico. Primero vamos a descartar cualquier otra posible falla. Como siempre, empezamos por lo más fácil, revisando el cable de entrada de alimentación de energía. Obviamente, con el aparato desconectado, pues empezamos a chequear. Lo primero que vamos a revisar es la clavija o toma de corriente, de energía, toma de energía. Entonces, en la escala más baja de resistencia, empezamos a mirar aquí. Bien, aquí podemos ver que un cable va a lo que vendría siendo este fusible térmico, y el otro cable va aquí a esta terminal. Entonces vamos a verificar que el cable esté en buen estado, ¿no? Vamos a verificar continuidad. Me está marcando continuidad. Bueno, primero verificamos aquí continuidad, que el tester esté dando la medida correcta. Allí está bien. Bueno, verificamos una línea de entrada de la alimentación, del cable de alimentación a la primera patica de la clavija, y me da continuidad. Bien, bueno, aquí luego rápidamente cambiamos a la otra patica y bueno, lógicamente identificamos que el cable de alimentación va por aquí, ¿no? Llega por aquí y va a este cable y llega acá a este conector, a esa conexión, y no me da continuidad. Con esta medida, con esta prueba que hemos hecho, ya se confirma. Esto nos confirma que la falla está posiblemente en la clavija o en el conector de energía, o en el cable, ¿no?, de alimentación. Bien, aquí identificamos que llega efectivamente el cable de alimentación
viene aquí a esta parte que es donde va. Esto es una funda térmica. Al interior de esta funda está un fusible térmico, que es el que precisamente de lo que yo estaba hablando al principio, de lo que yo estaba hablando, haciendo referencia hace un momento, este fusible térmico, que también es muy frecuente que se dispare, lo que sucede es que se abre el circuito. Esto es para proteger de una sobretensión, de una sobrecarga o de una sobrecarga, no tanto, pero más que todo de sobrecalentamiento. Bueno, sucede que que esto abre el circuito, bueno, para proteger, etcétera, y queda muerto el aparato en cuestión. Queda muerto, sin energía, como podemos evidenciar aquí. Cuando medimos continuidad entre una de las paticas de la clavija y este terminal, efectivamente vemos que no nos marca continuidad el tester. Bueno, entonces vamos, para acabar de estar completamente seguros, pues vamos a correr un poquito la funda y vamos a medir. Bueno, ahí ya identificamos un problema, que es que no hay continuidad entre una de las líneas de entrada, ¿no? Entonces vamos a quitar. Como no pude desplazar esta funda, pues voy a soltar este conector, esta conexión un momentico. Aquí sacamos este cable y esta la dejamos otra vez en su lugar. Bueno, ahorita sí. He aquí el problema. Este es un fusible térmico de 250 volts. ¿Qué más me dice? Me dice 20 ampere, 250 grados centígrados. Obviamente este tipo de electrodomésticos se suelen calentar mucho más que eso fácilmente, debido principalmente a la temperatura del sitio, del lugar, depende de donde estés utilizando el electrodoméstico. Se puede elevar un poquito más, un poquito menos. Bueno, entonces aquí ya vemos que vamos a comprobar este fusible térmico. Bueno, entonces aquí eso está bien pegado, lo han puesto bien pegado. Entonces nos va a tocar que lo han puesto bien pegado con una funda térmica. Vamos a necesitar que cortar un trozo. Bueno, aquí para poder verificar y que efectivamente el fusible térmico está abierto. ¿Verdad? Que todo lo que hacemos en electricidad y en electrónica tiene que ser comprobado. Vamos a medir entre las terminales en la escala de más baja resistencia, que en este caso es la de 200 ohms, y efectivamente está abierto. Está abierto el fusible térmico. Esta es la falla. Entonces vamos a... bueno, también podemos aquí, para terminar, hacer una comprobación completa. Vamos a aquí comprobar la conexión con la terminal, con el enchufe, con la clavija de conexión aquí, y tiene que darme continuidad. Entonces ya el cable de alimentación está en buen estado. El problema es este fusible térmico, que lo vamos a retirar. Realmente esto no es muy necesario. Esto lo hacen más que todo para cumplir con una norma de seguridad, para cumplir con las normas, etcétera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cortar por aquí, a deshacernos. Mejor dicho, lo vamos a bypassear y lo vamos a puentear. No vamos a usar más esto.
Porque en mi experiencia yo he visto, lo que yo he experimentado es que al sustituirlo, casi siempre vuelve y falla, vuelve y se dispara. Yo lo he sustituido también, pero él, como os digo, cada vez que yo he intentado sustituir un fusible térmico, lo he puesto hasta de más alta temperatura, pero casi siempre vuelven y se disparan. Y no, la solución definitiva es sencillamente no ponerlo y conectar el cable directamente sin el fusible térmico. Bueno, entonces aquí vamos a aprovechar esta terminal. Vamos a aprovechar aquí la terminal que termina aquí como en un alambre bastante grueso de la propia terminal del fusible térmico, que ya está pues para desechar. Este mismo trozo aquí, este mismo terminal para hacer nuestra conexión aquí al tornillo de conexión, ¿no? Entonces sencillamente vamos a quitarle este material, protección aquí, y simplemente con la misma pata a la que va conectado el fusible térmico, vamos a aquí darle un giro aquí a este alambre, y va a quedar conectado directamente a su terminal de conexión. Bueno, aquí ya como nos queda este cable para hacer la conexión aquí al mismo terminal donde iba lo que era el fusible térmico, que en este caso lo hemos suprimido. Entonces, bueno, vamos a conectar directamente este cable, pero sí es muy recomendable que en este caso se coloque este trozo de un material térmico, como una funda térmica que traía. Pues bueno, aquí venía el fusible térmico, pero como ya lo hemos suprimido, sí es bueno mantener esta funda en este cable, principalmente, que viene conectado aquí, porque el calor tiende a transmitirse. Bueno, ¿y por qué? Porque en este caso sí es importante, porque el calor, este terminal va directamente a la resistencia térmica, y viene aquí conectado, con lo que el calor se comunica a este cable, a esta parte, y el calor va a tender a propagarse, a irse por todo el cable y puede terminar fundiendo el aislante, con lo que puede con el tiempo llegar a generarnos un corto, posiblemente, pues porque digo, esto ya es cuando se empieza a calentar y obviamente el calor se va a propagar por este cable y va a tender a derretirse por aquí. Entonces en este caso sí es muy importante el mismo trozo de funda térmica recolocárselo a este cable, principalmente porque va conectado aquí a este terminal, a esta resistencia, para evitar pues que se propague el calor por el cable y lo derrita y nos genere un cortocircuito aquí en esta parte. Bueno, esto lo podemos hacer, podemos aquí, esto se puede aquí quitar con un destornillador. Le hacemos presión. Bueno, que a esta aquí se le hace presión y con la ayuda de una pinza como esta, forzamos un poquito y sale aquí lo que vendría siendo esta pieza, ¿no? Esta pieza que bloquea aquí,
para estirar un poquito el cable y que nos alcance a entrar toda la funda. Ya. Muy bien, se coloca nuevamente esto aquí con un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Un poco de ayuda del destornillador. Entraría lo que vendría siendo esta parte. Y aquí sí vamos a ejercer presión con la ayuda de una pincita. Hacemos presión y ya dentro de la parte plástica esta que lo que hace es que prensa el cable. Bueno, ahorita sí con su funda se conecta. Bueno, como siempre vamos a recurrir antes de realizar nuestra prueba de funcionamiento a nuestro típico breque o protección termomagnética. Muy importante cuando estemos haciendo reparaciones, usar nuestro breque para proteger nuestra instalación, tanto la instalación de nuestra casa como la del equipo que estemos efectuando mantenimiento. Entonces, en este caso yo lo tengo con estos dos caimancitos. Bien, conectamos aquí. Bien, conectamos y aquí tenemos nuestra olla arrocera funcionando nuevamente, porque le hemos suprimido ese fusible térmico que traen de protección, pero realmente no influye mucho, no influye en nada, para nada en el funcionamiento. Ya sigue funcionando normalmente sin ese fusible térmico. Ok, amigos, ya está. Esto es todo. Reparada la olla. Este es todo. Avería típica de fusible térmico en electrodomésticos. Y su solución sencillamente es colocando uno de mayor temperatura, o simplemente, bueno, ya vemos que si falla mucho, pues simplemente suprimimos este fusible térmico, que en ocasiones puede llegar a ser molesto por este tipo de fallas. Ok, amigos, esto es todo por este video. Si te ha servido de ayuda o si te ha gustado, suscríbete a este canal para seguir haciendo más videos como este. Si te ha gustado, regálame un like y con la ayuda de Dios seguramente nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.